Herederos de Bendición, con el pastor Carlos Peña. Que en casa y aquí en la iglesia tenga su Biblia abierta y ábrala en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15. Pero tranquilo, durante la semana saque un tiempo para que analice por completo este capítulo 15 de Primera a Corintios, escrito por el apóstol Pablo. Porque para nosotros este capítulo 15 de Primera a Corintios es un tratado sobre la resurrección. Aquí Pablo se esmera, Pablo toma tiempo a profundidad para hablar sobre el tema de la resurrección. Y lo escribe este capítulo 15 en un momento que algunos se habían levantado a lo interno de la iglesia en Corinto contra la resurrección. Esto no es nuevo. Ya ustedes recuerdan que entre las sectas de los judíos había una de ellas que eran los saduceos, que se oponían, no creían en la resurrección de los muertos. Esta corriente, este pensamiento también había llegado a zonas helénicas, a zonas griegas, de manera específica a la ciudad de Corinto, y se había metido esta corriente de pensamiento también en la iglesia de Jesucristo. Y Pablo, ante esta amenaza, porque óigame, la mayor amenaza que puede haber contra la vida de un creyente es que no exista la resurrección. La mayor frustración que los creyentes en Jesús pudiéramos tener en la vida es saber o enterarnos de que no vamos a resucitar. Porque si no fuéramos a resucitar, pongamos las cosas claras desde ahora para yo dedicarme a otras cosas. Pero como estoy consciente de que los muertos en Cristo resucitaremos primero, y los que queden vivos o los que estemos vivos luego seremos arrebatados, estamos aquí dándole la gloria a aquel que nos ha garantizado resurrección en el día final. Amén. Así que no estamos perdiendo el tiempo. Y Pablo hizo énfasis en eso para que no se confunda la iglesia, para que en medio de tanto ruido, de tanta bulla, en medio de tantos ataques ideológicos, de corrientes filosóficas, de pensamientos doctrinales, Pablo le dice a la iglesia: no se me confundan, porque hay resurrección. Repita conmigo: hay resurrección. ¡Wow! Y Cristo es la primicia de toda esa resurrección. Primera Corintios, capítulo 15. Desde el verso 53 en adelante, quiero leer de manera detenida, como lo hago siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque es necesario que esto, tóquese así, usted, aunque usted se vea tan bonito, tan bonita, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde, dice, preguntando acá Pablo, está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo, ¿qué cosa? Que vuestro trabajo en Dios no es
en vano. Alguien puede repetirlo, no es en vano. Lo que haces para Dios no es en vano. Como adoras para Dios no es en vano. Como tocas para Dios no es en vano. Bueno, que una banda por ahí de embauceros te pueden dar, te pueden pagar mucho, pero no te va a garantizar lo que tu Dios te está garantizando adorándole en el altar de Él. Amén. Que puedes estar en otras cosas, que puedes dedicar tu tiempo a otras actividades, pero nadie paga como Dios. Alguien dice amén. Ese sí paga bien, porque paga hasta por adelantado. Ya nos dio la salvación. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Bendito sea su santo nombre. Pablo define como el devorador de la muerte. ¿Saben a qué cosa? La victoria de Cristo Jesús al resucitar al tercer día. Sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, la victoria demolió a la muerte. La victoria destrozó a la muerte. La victoria de Cristo colocó los pies sobre ella y le contaron 3 en el pavimento, declarándola derrotada. Para la iglesia primitiva, esta doctrina era innegociable. Era innegociable. Probablemente se toleraban otras cosas, pero no se toleraba que alguien se levantara poniendo en tela de juicio la resurrección de Cristo. No, porque la resurrección de Cristo fue el sello final con el cual se describió una iglesia victoriosa. Fue el sello último, fue la última estampa, la última firma que se necesitaba para validar a Jesús como el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y así Pablo lo declara desde el primer verso, desde el primer versículo de este capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo inicia diciéndole a los muchachos en Corintios: chicos, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Le está diciendo a ustedes: yo les enseñé un evangelio. A ustedes yo les enseñé una doctrina. Cuando fundé la iglesia, yo les dejé en la doctrina que les enseñé un pensamiento clave, una idea y un concepto innegociable de nuestra fe, que es la resurrección. Les recuerdo lo que les prediqué. Y dice en el verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si cambiaste, si sacaste de tu pliego doctrinario la esperanza de la resurrección, no te vistas que no va, porque la resurrección tiene que ser creída, tiene que ser abrazada, tiene que ser promovida, tiene que ser predicada y hasta tiene que ser vivida antes de experimentarse en el propio cuerpo. Por eso el que ha sido bautizado, óigame, ha sido bautizado en las aguas como señal de que fue muerto como Cristo murió en la cruz, y cuando es levantado de las aguas es resucitado como Cristo fue resucitado al tercer día para vivir una vida nueva. Vida nueva es vida en resurrección. Dale ese aplauso más fuerte a tu Señor, iglesia, por favor. Y dice en el verso 13 el apóstol Pablo de 1 Corintios 15: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió información directa de gente que vio a Cristo resucitado. ¿Alguien dice amén? Pablo no vio a Cristo de manera presencial. Creen algunos. Otros creen que sí, que en algún momento se cruzó con Cristo de manera personal, de manera física, aunque camino a Damasco tuvo el encuentro personal con Cristo luego de Cristo estar ya resucitado. Sin embargo, toda la información que sobre Cristo y sobre el Cristo histórico Pablo redactó en sus 14 epístolas paulinas, la recibió de gente que vio a Jesús antes y después de este haber sido resucitado. Gente que vio las llagas en el cuerpo de Cristo ya resucitado. Gente que estaba sentado en un salón y de repente vieron que Cristo traspasó la pared de ese salón ya resucitado y habló con Cristo. Gente que se sentó a la mesa cuando iban camino a Emaús y vio que Cristo ya resucitado partió el pan como lo hacía antes de resucitar y se dieron cuenta que era el Mesías resucitado. De manera que
que lo que le estoy enseñando no es invento mío. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Lo que le estoy enseñando es la historia confirmada por testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Y él hace recuento de esto. Lo que yo recibí, y mantengan eso para que sean salvos. Que Cristo, esto fue lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿por qué sigue mortificado por tus pecados? Ya Cristo murió por tus pecados. Ya no tienes que cargar más esas cruces, ni esas cargas que te han puesto. Lo primero fue eso, que murió por nuestros pecados, dice Pablo, como lo dice la Escritura. Dice el verso 4, y que fue sepultado. Esto es importante este aspecto en la historia cristológica. Cristo no solo murió, no, Cristo fue sepultado. Y fue sepultado con evidencias históricas de esa sepultura, porque fue sepultado en una propiedad de un noble judío llamado José de Arimatea. Una propiedad con nombre y apellido de su propietario. Un propietario que era una persona distinguida entre los príncipes de Israel, entre los principales de Israel. Una tumba donde se sepultó Cristo, custodiada ¿por quién? Por soldados romanos que tenían que pagar con su propia vida esos soldados romanos si se perdía un cadáver de esa magnitud conflictiva como lo fue el cadáver de Jesús. Los fariseos, los religiosos fueron donde los gobernadores y le dijeron, no solo se va a sepultar, no, sino que me pongan guardias ahí, porque él dijo que él resucitaría al tercer día. Y sus discípulos predicaban que él resucitaría al tercer día. Entonces, como garantía de que no vayan a decir que el cuerpo no está ahí porque él resucitó, sino que ellos se lo robaron para luego decir al pueblo de Israel que Jesús había resucitado, póngannos guardias en la puerta. ¿Y qué puerta? Una puerta que no podía ser movida por 1, 2, 3 ni 4 guardias. Era una roca maciza que para movilizarse se necesitaba, entre otras cosas, de una palanca y un grupo importante de hombres que pudieran movilizarla. Movilizarla para colocarla y sellar la puerta, y movilizarla para quitarla y abrir la puerta. ¿Y qué soldado romano se iba a prestar a eso, sabiendo que su vida era el pago por cometer esa deslealtad al imperio romano? Por eso Pablo hace énfasis en esto, porque alguno diría, bueno, pero si murió, se supone que hay que sepultarlo, porque si no lo sepultan en 48 horas, ya tiene problemas. No, Pablo hace énfasis en este aspecto, por las razones que les he explicado. Y que fue Cristo sepultado en el verso 4, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta doctrina no puede dejar de enseñársele a la iglesia. La iglesia tiene que saber que la tumba fría no será nuestra morada final. ¿Alguien dice amén? La tumba maloliente no será nuestra morada final. La iglesia primitiva no solo abrazaba la resurrección de Cristo como un tema de fe. No era solo un tema de fe. No, yo creo que Él resucitó y yo lo creo por fe. Yo lo creo por fe y creo que Él resucitó como creen los islámicos. Los islámicos creen por fe que Mahoma ascendió al cielo. Creen ellos por fe, pero cuando se van allá a la Meca y a la Medina, se encuentran que el cadáver de Mahoma todavía está enterrado ahí. Entonces no. ¿Hablamos o de ciencia o hablamos de fe? La iglesia primitiva no solo asumió eso por fe, no, sino que tenía testigos presenciales. Gente que vio a Jesús resucitado. Gente que vio a Jesús cuando éste ascendía al cielo. ¿Le he escuchado eso? El libro de los Hechos habla que en aquella gran comisión, cuando el Señor le dijo a los chicos que vayan y que hagan discípulos y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra que mientras Él hablaba, en una nube, Él se iba levantando hasta llegar a donde se encuentra hoy, a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que como Él resucitó,
tú y yo también resucitemos. Denle ese aplauso al Señor. Sí, o sea, gente que vio a Jesús. Y Pablo no se perdió en eso. No, espérense, yo no estoy hablando de disparate, dice Pablo. Yo les voy a hablar a ustedes con pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo. Abra su Biblia, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, verso 5 en adelante. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué razón hay que predicar la resurrección? ¿Por qué razón tenemos que creer en la resurrección? Y dice en el verso 5, porque Cristo resucitado apareció a Cefas, apareció luego a los 12. ¿Están escuchando, verdad? Se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12. En el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. ¿Están escuchando, iglesia? De los cuales muchos viven aún. Pablo le estaba diciendo, si ustedes dudan lo que estoy diciendo, hay quienes están vivos todavía, de esos que estaban ahí. Ustedes quieren verlo, ustedes quieren hablar con ellos, para que no sea yo mismo que le diga la resurrección de Cristo cuán real fue. Todavía hay gente, dice Pablo, cuando escribió esta carta a los Corintios, esta primera carta a los Corintios, todavía hay gente que vio a Cristo resucitado, que están vivas. ¿Tienen duda todavía? Si alguien osaba decirle a Pablo que tengan duda, Pablo le iba a decir de seguro, pues ármenme una concentración grande ahí. Convoquen a todo el pueblo de Corinto, que voy a llevarle a todos los que están vivos, de los que fueron a Jesús, de los que vieron a Jesús resucitado. De manera que este tema, desde la perspectiva apostólica, no tiene ninguna duda. Y sigue diciendo en el verso 7 de 1 Corintios 15, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Porque fue de los apóstoles de la iglesia primitiva y de los autores bíblicos que no vio a Jesús de manera presencial. Entonces, iglesia, les recargo en este día que la resurrección de Cristo es una columna vertebral de la doctrina cristiana. Es una columna innegociable de la doctrina cristiana evangélica, y que esa doctrina tenemos que predicarla. Tenemos que predicarla. Tenemos que compartirla, tenemos que enseñarla y aprender cada día más de él. La resurrección del Mesías es lo que hace que nuestra fe no sea en vano. ¿Alguien escuchó lo que dije? La resurrección de Cristo es lo que permite que nosotros no definamos nuestra fe en Cristo Jesús como algo sin fundamento, como algo hueco, como algo sin sustancia. Y Pablo nos lo enseña. Pablo nos lo enseña de esa manera, diciéndonos, si Cristo no resucitó, usted y yo estamos aquí, ¿saben haciendo qué? Perdiendo el tiempo. ¿Se comprende lo que predico, verdad? Bueno, es bonito estar aquí, los chicos cantan hermoso. Diner, bueno, toca una estrella, todos, cuántas voces. ¿Quién no envidiaría tener un grupo como el que tenemos nosotros, verdad? Es una bendición. ¿Quién no le gustaría estar entre tanta gente hermosa como la que están aquí? Gente bonita, gente buena, gente santa, gente que ama a Dios y que ama a sus hermanos. ¿A quién no le gustaría tener unos pastores tan hermosos como los que tiene esta casa, con la pastora Fanny y el pastor Carlos? A todos nos gustaría esto. ¿A quién no le gustaría tener el equipo de producción, de audiovisuales que hacen tantas cosas hermosas aquí? Todo esto es hermoso. Estar en este lugar es hermoso. Pero le digo algo, si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Pero Cristo resucitó y aquí estamos ganando tiempo. Aquí estamos alimentando esa esperanza que nos mantiene vivos, que nos mantiene firmes y que no nos hace desesperar, no importa lo que ocurra en nuestras vidas. Por eso las pruebas del presente, dice Pablo, no son nada comparada con la gloria que tendremos. Y a veces los momentos, como dijo alguien, nos abaten y nos afligen. Pero saber que resucitaremos con Él nos llena de fuerza, de poder, de victoria, de autoridad, de deseo de continuar adelante. No importa la adversidad del momento, porque sabemos que nuestro galardón está ya en los cielos. Y en esa esperanza está aferrada nuestra fe. Pablo dice en el verso 12 de 1 Corintios 15, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? En tono airado. Y dice el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ojo,
Pablo primero convence a la iglesia de que Cristo resucitó. ¿Ya? Le desbarató el discurso a los neosaduceos que en Corinto querían imponer la no resurrección. Se lo desmontó. ¿Cómo se lo desmontó? Primero, mostrando que hasta personas vivas están que pueden dar testimonio de que vieron a Jesús. No existían los celulares, pero si es en este tiempo, le dice, busquen más atrás que hay selfies de esa persona con Jesús resucitado. Busquen más para atrás que hay unos live, que hay unos reels, que hay unos boomerang que se hicieron con Jesús resucitado. Eso fue lo que Pablo le dijo a esa gente ahí. ¿Ustedes quieren testigos? Pues yo se los traigo. Y luego de desmontar el discurso de la no resurrección, entonces Pablo le dice, óigame bien en el verso 12, en el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, haciendo lo que se conoce como una antítesis en hermenéutica, diciendo, bueno, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Ahora vamos a invertir el texto. Si Cristo resucitó, entonces hay resurrección de los muertos. Así que tú resucitarás, iglesia, en aquel día, en la final trompeta, como lo ha prometido nuestro Señor. Sí, de eso es que se trata. Y si Cristo no resucitó, aquí viene la palabra fuerte, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, repite Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelve y lo dice Pablo, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta vida, solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Le voy a traducir esto en español dominicano. Pablo dice en este último verso, en el verso 19, que si solo esperamos que Cristo nos bendiga en esta vida, que Cristo esté con nosotros solo en esta vida, y que nosotros estemos con Cristo solo en esta vida, ¿sabe lo que dice Pablo? Que somos los seres humanos más miserables del mundo. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? Bueno, porque algunos pudieran estar disfrutando de los placeres de la carne, de los placeres del mundo. Pero entonces no disfrutan los placeres del mundo, ni tampoco disfrutan de los placeres espirituales que da Cristo a través de su iglesia. Entonces es una persona que no vivió la única vida que los que creen en que no hay resurrección se puede vivir, que es esta, pero tampoco va a disfrutar la vida venidera, porque para él tampoco existe esa vida venidera. Pero no es así, no es así. No somos los más miserables del mundo. ¿Saben por qué? Porque Él resucitó y nosotros también resucitaremos en Él. Denle ese aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! La resurrección del Mesías, la resurrección triunfante, es una victoria entregada por Cristo. ¿Sabe a quién? A la iglesia que le ha creído fielmente. La resurrección es un privilegio solo para aquellos que fielmente hemos creído en Jesús. Los que hemos muerto al pecado, los que hemos abrazado su vida, la resurrección es para nosotros. Hay dos tipos de resurrección, algunos van a clasificarla en un grupo mucho más amplio, es posible. Para los fines de esta predicación quiero hablarle de dos tipos de resurrección. Un primer tipo de resurrección es para vida eterna. Hay una resurrección que es para vida y hay otra resurrección que es para condenación. Oh, pastor, ¿qué estamos diciendo con esto? Sí, que los pecadores también resucitarán, que los perdidos también resucitarán, que los que serán condenados también resucitarán. No solo los salvados resucitaremos, también los que han de tener perdición eterna van a resucitar. Cristo lo dijo. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 29, de manera rápida, de manera expresa. Cristo declara acá estos dos grandes bloques o tipos de resurrección.
al que todo ser humano tendrá que someterse. El primero es esta resurrección que tiene que ver para la vida. Dice Juan capítulo 5, verso 26 en adelante, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo, el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, dice el verso 28, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estos dos grandes bloques de resurrección están muy de la mano con las obras de la persona, con el estilo de vida del ser humano. Usted escogió el camino ancho, pues usted sabe cuál es el destino, el final del camino ancho. Escogió el camino estrecho, usted lo sabe. Quiero abrir un poco más esta parte para que aclaremos el por qué la resurrección para vida está reservada solo para quienes han aceptado a Cristo como su modelo de vida. ¿Hay alguien aquí de esos? ¿Quién aquí ha aceptado? Levante su mano. Quiero ver su mano levantada. Usted ha aceptado como modelo de vida a Cristo Jesús. Pues le profetizo algo. A usted se le ha garantizado resurrección para vida. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.